le estaba contando a Andrés cuando... Bueno, la última vez que hice una presentación del libro casi le fastidió la charla al que presentaba. Y haciendo simplemente el guión de lo que quería contar del libro, que se lo estaba transmitiendo a Andrés, me apasionó. Ya llevaba un cuarto de libro y prácticamente un folio entero de simplemente el guión. Así que decidí que creo que no voy a presentar el libro. Prefiero escuchar a Andrés, y es verdad que le dije que leer el libro me ha llevado por distintos estados de ánimo, desde el preámbulo, creo que por culpa del preámbulo y de ciertos párrafos a lo largo del libro, hoy está aquí, desde esa necesidad de que tenemos que hacer algo en la medida de nuestras posibilidades. Como le dije, somos un colegio pequeño, de tan solo 115 habitantes, pero peleones. Hace 5 años, desde que nos constituimos como colegio, decidimos que teníamos una deuda con la sociedad y haces mención mucho a la profesión y a los colegios a lo largo del libro. Tendremos tiempo de debatir y de hablar de la profesión. Y nada, gracias por estar aquí y deseando escuchar. Pues muchísimas gracias a ti, Miguel, y a Monse, que me habéis invitado. La verdad es que para mí es un honor estar aquí. Lanzarote es una isla que me apasiona, que he venido varias veces y siempre me ha encantado, ¿no? Y entonces pues poder estar aquí es un placer enorme, ahora que empieza el invierno, ¿no? Y ya encima con este buen tiempo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este viaje. Yo os invito a un viaje. Yo no soy un arquitecto, soy un periodista. El libro es un libro divulgativo y está hecho en base a entrevistas. Es una especie de crónica periodística, un libro de viajes, y también tiene algo de ensayo político. Es un libro que tiene que ver con la política. Luego también habla mucho de arquitectura, pero sobre todo de la política, y es un libro que intenta hacer una especie de comparación entre el caso español con sobre todo el francés, también el italiano, el alemán y un poco el inglés. Y luego también con referencias a Estados Unidos. Pero a lo que voy es que vengo aquí como periodista y como divulgador, y en ese sentido también con muchísimas referencias a la arquitectura. Entonces, como es un libro de viajes también, yo ahora os invito a hacer un viaje. El libro es más académico que este viaje que vamos a hacer, pero bueno, vamos a intentar que sea divertido. Entonces, como tienen ustedes cara de tener el latín bastante oxidado, yo también, vamos a comenzar con una clase de derecho romano. La recordatio es la memoria, que los romanos fijan en las construcciones de la ciudad. Luego está el concepto de utilitas publica, que es la utilidad pública, el bien común, que el historiador y ensayista británico Tony Judd relacionó con el momento estelar de la socialdemocracia europea posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se fijaron las bases de la sociedad del bienestar. Ese ideal socialdemócrata, según Judd, es de carácter moral y cultural. Con una brillantez asombrosa, Judd relaciona ese ideal no con el marxismo, sino con lo que él llama la característica mezcla de finales del siglo XIX de autoconfianza cultural, sustentada en el imperativo de comprometerse con el perfeccionamiento de lo público. Quedémonos con este concepto, el compromiso con el perfeccionamiento de lo público. Y por último, el decor urbis, el decoro urbano, pocas vías mejores para lograr el bien común. He dicho que hablo mucho en el libro del caso francés y quiero empezar a hablar de Francia. En 1976, hace 46 años, el presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, le escribió una carta a su primer ministro, Jacques Chirac, donde le insta a combatir el afeamiento de Francia. Giscard se queja de los errores arquitectónicos, la degradación del paisaje y la invasión de la periferia de pueblos y pequeñas ciudades por edificios desordenados. Y para detener el proceso, dice, la regulación no es suficiente. Es necesario reforzar el papel de lo que él llama los artistas del espacio público, que son los urbanistas, los arquitectos y los paisajistas.
Es decir, Giscard hace un llamamiento para que no nos olvidemos de que los profesionales de la arquitectura deben estar en la primera línea del poder. Algo que no ha ocurrido en España, porque España no siguió ni adaptó el modelo francés, sino que siguió el modelo importado de Estados Unidos, un modelo desregulado, entregado a la iniciativa privada, hecho a la medida de las grandes empresas, donde la tutela del Estado en la configuración del espacio público queda inferiorizada e incluso despreciada, y donde resultó un terrible error la transferencia sin matices de las competencias en planeamiento territorial a las comunidades autónomas en la Constitución de 1978. Comunidades que, aliadas con los ayuntamientos y su nefasta maquinaria de concesión de licencias urbanísticas, han llevado a España a una catástrofe cultural sin precedentes. Por el contrario, en Francia existe desde 1946 nada menos un cuerpo de arquitectos del Estado, ampliado en 1962 con un cuerpo de urbanistas del Estado, que ahora forman el bloque del Cuerpo de Arquitectos y Urbanistas del Estado, donde los altos funcionarios lideran la planificación del territorio francés. Volvemos a Giscard. Un año antes de esta carta a su primer ministro, en 1975, Giscard crea el Conservatorio del Litoral, que es un organismo independiente y asimismo financiado por el Estado, que compra terrenos colindantes con el dominio marítimo terrestre, salvándolos de las garras de los especuladores. Han conseguido ya, en todas estas décadas, recuperar un 15% de la costa francesa, unos 1.600 kilómetros. España nunca ha sabido imitar esta idea tan brillante de los franceses. Veamos ahora lo que ocurre en España. Abróchense los cinturones, porque es un viaje hacia territorios salvajes, donde vamos a ver aspectos de la destrucción sistemática de la costa, la ausencia de filtros contra el mal gusto, la falta de criterio político, la desmovilización de los arquitectos y las arquitectas, la indiferencia de los intelectuales y los medios de comunicación, las espadas de Damocles de hormigón, la falta de respeto a la tradición y la incultura aliada con la codicia. Y vamos a ver también a los avariciosos promotores al acecho y a los ciudadanos a los que se les ha inoculado esa especie de delirio de que hay que comprar un piso, de que hay que tener algo en propiedad, de que hay que tener segundas residencias. Lo dijo Dante en la Divina Comedia: la avaricia, el origen de todo mal, vieja loba infame. Y ahora yo me llamo Jordi Hurtado y esto es americano. Y por 20 puntos, ¿quién sabe quién es el personaje que aparece en la fotografía? 20 puntos a la una. 20 puntos a las dos. Fue presidente de los Estados Unidos entre 1801 y 1809. Queda desierta esta pregunta. Thomas Jefferson, presidente de Estados Unidos. Ni él ni sus sucesores, James Madison y James Monroe, se atrevieron a enmendar la Constitución para que las competencias del planeamiento recayeran en el gobierno central, ya que recaían en los estados, un poco como el modelo que hay aquí en España. No es el gobierno central, sino las comunidades autónomas las que tienen las competencias del planeamiento. Estos tres presidentes eran conscientes de los incalculables beneficios que ese cambio constitucional hubiera generado, pero no se atrevieron porque eran presidentes del sur, de Virginia, y propietarios de esclavos. Prefirieron mantener el status quo del modo de vida esclavista. Hay una periodista del New Yorker, Susan Lessa, que ha escrito que en Estados Unidos nunca se pudo desarrollar un sentimiento fuerte de responsabilidad colectiva respecto al medio físico. Lo mismo se puede decir en España. No ha habido ese sentimiento de responsabilidad colectiva respecto al medio físico. Es lo que ella denomina la mano ausente del gobierno central en la ordenación del territorio, como reflejo, en cierto grado, de la perpetuación de los intereses de la esclavitud.
Vemos así, de una manera inesperada, cómo el modelo español enlaza con el modelo estadounidense, y es algo más inesperado todavía con la esclavitud, que es el hecho que incardina toda la cultura política en Estados Unidos. Un modelo, una debacle, según esta autora, este modelo desregulado de Estados Unidos, marcada por la corrupción, la incompetencia y los particularismos locales frente al bien común interestatal. Lo repetimos porque es un mensaje nítido. La corrupción, la incompetencia y los particularismos locales frente al bien común interestatal. Es el mismo modelo, el de la mano ausente del Estado, que se implantó en España y ha dado lugar al caos urbano, una catástrofe cultural sin precedentes. Jefferson era un ilustrado, era un jurista, además de arquitecto. Había estado en Francia como enviado de su país y admiraba el modelo francés de tutela pública, aunque lamentablemente no pudo o no supo aplicarlo a su país. Aquí está la mansión palladiana que construyó a lo largo de su vida, que es un tesoro patrimonial de Estados Unidos. El único inconveniente es que es Monticello, en Virginia, y que forma parte de la plantación esclavista de Jefferson, que había enviudado de su mujer y heredó los esclavos de su mujer, hasta el punto de que llegó luego a tener una relación de muchísimos años con una esclava, con la cual había estado en París. Esa esclava en París no era esclava, porque en París estaba prohibido tener esclavos, y luego cuando volvieron a Estados Unidos volvió a ser su esclava, tuvieron como 6 hijos. O sea, de pronto vemos como el tema de la esclavitud es algo tremendo para entender la historia de Estados Unidos. Es un asunto crucial en la conciencia histórica de aquel país, y no solo de aquel país. En historia, la palabra contrafactual remite a una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si realmente no hubiese pasado lo que verdaderamente pasó? ¿Qué hubiera pasado si Jefferson o Madison o Monroe hubieran cambiado la Constitución para darles la competencia de planeamiento al gobierno central en Washington y a los funcionarios estatales? Estados Unidos sería diferente. No se habría producido la inundación de fealdad que cubre el país, como la definió el arquitecto Peter Blake. Y no solo Estados Unidos sería diferente, probablemente el mundo sería diferente. ¿Por qué? Porque el mundo se americanizó. He aquí un panfleto propagandístico de 1902 de William Thomas Stead titulado La americanización del mundo, o la dinámica del siglo XX. En 1973 el director de cine Pier Paolo Pasolini buscaba escenarios naturales para sus películas y llegó a Orte, al norte de Roma. Enfoca su cámara al cerro, con esas construcciones que se adaptan a él como un guante, y de pronto abre el encuadre y aparece ese bloque de pisos. Una imagen, en su opinión, disturbadora, extremadamente mediocre, sin inventiva. Es la ruptura de la escala topográfica. Pasolini dice, la destrucción del mundo antiguo, es decir, del mundo real, está en marcha por todas partes. La irrealidad se expande a través de la especulación urbanística del neocapitalismo. Esa irrealidad usurpa el lugar de la Italia bella y humana, aunque fuera pobre. Podría decirse lo mismo de España. Esa irrealidad usurpa el lugar de la España bella y humana, aunque fuera pobre. Y ahora vamos aquí a un titular del diario Ya. No es una declaración del vicepresidente de Castilla y León. Estamos en plena autarquía franquista, a principios de los años 40, cuando el régimen franquista, asfixiado y aislado internacionalmente, vivía en un pozo sin fondo de incultura, violencia y regresión. Hasta que en 1953, con los acuerdos económicos a cambio del establecimiento de bases militares y con el plan de estabilización de 1959, llega el dinero americano, los coletazos del plan Marshall, y 1 millar de empresarios y técnicos viajan a Estados Unidos para empaparse de la cultura de la libre iniciativa corporativa, lo que hizo que la dictadura tuviera sus primeros focos de modernidad.
Esa aparente modernidad no tuvo filtros profesionales, culturales ni éticos, lo cual fue devastador para el paisaje. Un territorio zombie. Cuando vamos en nuestros yates por las costas españolas, bueno, mejor cuando vamos en nuestras barcas alquiladas a pedales, no es raro encontrarnos panoramas así por la costa. Es la ruptura, una vez más, de la escala topográfica, las construcciones sin pensamiento, el territorio como un casino. Es la costa del sur de Granada, en la Herradura. Es un territorio postcataclísmico, como definió el arquitecto holandés Ren Koolhaas las periferias de Atlanta, en Estados Unidos. En España, la industria aceleradora del turismo creó este tipo de escenarios sobreexplotados, aquí en el sur de Gran Canaria, en Mogán. Lo vamos a entender muy bien con un ejemplo. La Fundación Miró de Palma de Mallorca. Aquí se refugió el pintor Joan Miró en los años 50. Llamó a su amigo Josep Lluís Sert, un arquitecto del exilio republicano, para que le construyera este precioso taller. Desde allí Miró veía el mar y fue viendo también cómo el mar desaparecía de su vista. Aquí tenemos el panorama resultante. Es el asesinato del paisaje, dijo Joan Miró. Cuando Rafael Moneo recibe el encargo para ampliar la Fundación Miró, se queda consternado con el desastre urbanístico que ve desde el terreno. Y por eso crea un edificio a modo de escudo, replegado sobre sí mismo. Es una tríada letal: especulación caótica. Estas dos palabras, especulación caótica, las dijo César Manrique sobre Lanzarote en los años 80. Especulación caótica, corrupción política e incultura. A lo que se une lo que el investigador italiano Salvatore Settis llamó el conflicto permanente Estado-regiones. El fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson definió como el instante decisivo a ese momento en el que, apretando el disparador de su cámara Leica, lograba conseguir un anhelo, el de capturar la esencia total dentro de una sola fotografía. Esta fotografía de Pedro Armestre, por su dinamismo, creo que se ajusta a ese término acuñado por Cartier-Bresson, el instante decisivo. Una lancha de los ecologistas de Greenpeace surca el mar Mediterráneo con un claro mensaje: demolición ya. Al fondo aparece una estructura de arquitectura basura, un hotel levantado sin ningún respeto por el paisaje y la topografía, un hotel sin acabar a pie de playa, en Carboneras, Almería, en el Cabo de Gata, un paisaje protegido. Es el Algarrobico. Los activistas pintaron de negro la fachada de esa mole para que afloraran dos palabras: negro sobre blanco, hotel ilegal. Se trató de una acción performativa de carácter político que considero que se puede elevar a la categoría del más depurado arte contemporáneo. Esta fotografía está mostrando no solo el compromiso de los ecologistas españoles en su lucha contra la especulación de carácter delincuencial que ha destruido y afeado buena parte de la costa española, sino también la ausencia de un plan estratégico del Estado que impida que los ayuntamientos y comunidades autónomas puedan favorecer con las licencias proyectos así. Aquí se condensa esa triada de la que hablábamos antes: especulación caótica, corrupción política e incultura. Un miembro del Tribunal Supremo que estudió el caso del Algarrobico lo calificó como galimatías jurídico. El hotel sigue ahí, impasible, más de 15 años después, sin que se vislumbre el cauce para su derribo. Aquí en Lanzarote también hay ejemplos que todos conocemos de esqueletos que están ahí y de sitios que parece que pasa el tiempo y nadie logra que se lleve a cabo el desmantelamiento. Otros casos de sobreexplotación nos llevan a Alicante, donde en las postrimerías del franquismo se construyó este hotel, que es una cicatriz que divide la ciudad entre la playa y el paseo. Se intentó derribar, se había llegado a un acuerdo, pero un alcalde del Partido Popular lo indultó.
Aquí tenemos otro caso del hotel abandonado en la playa del Saler, en Valencia, el Hotel Sidi, otro algarrobico. Y aquí llegamos al algarrobico catalán. SOS Costa Brava, salvemos la costa. En la Costa Brava los grupos ecologistas se han unido de manera admirable. Aquí los vemos manifestándose este verano contra la construcción en Begur de un gran edificio de apartamentos muy cerca del mar, que ha sido levantado tras destruirse un pinar. El empuje de SOS Costa Brava ha sido determinante para la anunciada próxima creación de un conservatorio del litoral en Cataluña, a semejanza del francés. Es una lástima que esta iniciativa no haya partido del Estado en colaboración con las comunidades autónomas y que haya sido Cataluña y su Parlamento quien haya tomado la iniciativa. Ojalá Canarias, el gobierno de Canarias, que ahora va a recibir mayores competencias en el tema de las costas, ojalá empiece a asumir que hay que decrecer, que hay que devolver la costa a los habitantes y que hay que empezar a desmantelar. En Cataluña, el gobierno de la Generalitat ahora mismo ya está manejando un concepto que es magnífico, que es el consumo cero de suelo. Y ojalá eso se convierta en un mantra. Aquí vemos el algarrobico en una vista aérea. La idea esta que ya hemos visto del Conservatorio del Litoral. Cuando le preguntaron a Giscard d'Estaing qué iba a hacer Francia con esos terrenos costeros ganados por los funcionarios del Estado en su lucha contra los promotores privados, cuando creó el Conservatorio del Litoral, Giscard d'Estaing respondió: naturalmente, nada. Las espadas de Damocles de hormigón siguen ahí, actuando en tiempo real. Esto es una fotografía de este verano en Estepona, en la plaza de la Virgen del Carmen, donde la Virgen tenía vistas al mar. Es una Virgen marinera, hay una fiesta además que la acercan al mar, y le han quitado las vistas, como se aprecia en la fotografía. No respetan ni a la Virgen María. Aquí en Benicàssim, muy cerca de Marina d'Or, vemos cómo las construcciones van comiéndose poco a poco el pinar. En 2020, los españoles estábamos encerrados por la pandemia, pero no una empresa gallega, que sigilosamente actuó en la playa de La Tejita, junto al aeropuerto del sur en la isla de Tenerife. Es una playa considerada como un santuario natural por los ecologistas, pues cuenta con una rareza geográfica, un volcán a pie de playa, la montaña roja al fondo. La constructora dijo contar con todos los permisos, pero vecinos y ecologistas se lanzaron a la protesta. 2 activistas se subieron a la grúa y estuvieron allí 12 días. Los manifestantes gritaban: dinamita para el Hotel de La Tejita. La constructora los calificó de delincuentes que actúan al margen de la ley. El eco de las protestas hizo que finalmente el Ministerio para la Transición Ecológica paralizara las obras, pero no se sabe claramente qué va a pasar. En la isla de Gran Canaria, junto a las dunas de Maspalomas, se extiende una trama urbana sin orden ni concierto, ejemplificada por esta torre de Pisa que representa la falta de cualidades del espacio público, la llamada urbanalización. Esta urbanalización o la conversión del espacio público en una película de Walt Disney neofolclorista, a veces historicista y casi siempre sin valor alguno, se percibe en esta escultura de Ana Ozores, la regenta, frente a la Catedral de Oviedo. Es una plaza muy especial y creo que sirve para recordar el caso en 1921, hace un poco más de un siglo, de la controversia que planteó el levantamiento de la efigie del comunero Juan Bravo en la plaza de San Martín, en Segovia, uno de los lugares más bellos de Segovia. Activistas locales se movilizaron en contra de la estatua, obra del escultor Aniceto Marinas, que luce ahora en la plaza. Y desde Madrid, intelectuales como José Ortega y Gasset, Antonio Machado o Azorín enviaron una carta denunciando que tal monumento no haría sino descomponer y profanar la bella intimidad y armonía de tan maravilloso rincón segoviano. La comparación es evidente. Grandes intelectuales movilizados en defensa del espacio público.
en el culto periodo anterior a la República, frente a la indiferencia actual de intelectuales y medios de comunicación ante este tipo de asuntos. Las esculturas sin valor artístico se han convertido en una plaga. Esto es anecdótico, pero conviene citarlo. Esta en Alicante, esta otra también en Alicante, esta en Santiago de Compostela, esta en Ávila, Tomás Luis de Victoria, el gran músico español. También en Ávila, este elemento de mobiliario urbano que necesita que se movilice un vehículo del ayuntamiento para regar el centro del banco. Aquí, el mortero de Macael, en Almería, donde se encuentran las famosas canteras de un mármol muy refinado. Lástima que se haya empleado tal cantidad de mármol en construir esta rotonda. Aquí el monumento al percebe, en un pueblo de Lugo, con un uso sostenible, hay que reivindicarlo realmente, ya que se pueden reciclar tapones de botellas en su interior. Y todo un hito de las rotondas, que hay más de 80.000 en España. El monumento a la patata brotada en Amorebieta. La falta de disciplina urbanística y la falta de capacidad de los ayuntamientos para unificar estéticamente los centros de los pueblos se aprecia en este bonito edificio de un pueblo de Burgos, en el que se han añadido mansardas, galerías, puertas de aluminio o PVC, persianas y rejas inadecuadas. El hecho de que un paisano haya colocado estos colchones para cerrar su finca habla no tanto de esa falta de cultura estética como de la desvalorización del mundo campesino, que es esencial para entender la tradición española y que no está apoyado con la determinación con la que se debiera. Y ahora nos venimos a Madrid, seguimos hablando de estas esculturas. En este caso, el Madrid está considerado un modelo neoliberal en la configuración de la política de la ciudad. De tal manera que abren un casino y el casino regala a la ciudad esta escultura que ellos habían puesto en el centro de Madrid para atraer supuestamente a los apostadores chinos, porque en la cultura china la rana trae suerte. De tal manera que el ayuntamiento, sin ningún filtro estético, acepta la escultura y la escultura está en el pleno centro de la ciudad y nadie se ha preocupado por quitarla. Las cosas que pasan en Madrid son tremendas. Aquí tenemos un caso muy interesante, que es el centro de Canalejas. Volvemos un momento a la rana, porque me interesa sacar un tema de conversación, que es el Consejo de Belleza de Estocolmo. En el Ayuntamiento de Estocolmo hay un Consejo de Belleza. Es un organismo independiente que filtra las intervenciones en el espacio público, desde fachadas y volúmenes hasta esculturas, fuentes, paleta de colores y otras actuaciones. En Barcelona existe una comisión de calidad. Eran 6 edificios contiguos que albergaban algunos de los más valiosos interiores de la arquitectura bancaria de la ciudad de finales del siglo XIX y principios del XX. Entre ellos las históricas sedes del Banco Hispanoamericano, declarado Bien de Interés Cultural, y del Banco Español de Crédito, que estaba incoado como BIC. Todo ello para crear el Centro Canalejas, una serie de apartamentos y tiendas de lujo en los que se les tiende la alfombra roja a los supermillonarios del mundo. El escritor británico Ian Sinclair, que ha sido y es el magnífico cronista que ha escrito una veintena de libros sobre Londres y que se ha sentido horrorizado por la deriva de desregulación y deterioro especulativo de la capital británica, condensó este fenómeno en una frase magistral: el dinero en exceso, harto de su estatus de magmafia, de mala reputación no blanqueada, está sediento de solidez y sustancia. En Madrid también se intentó destruir el edificio del Colegio Alemán, que era el edificio más grande construido por la República Federal de Alemania en el extranjero, un edificio magnífico del movimiento moderno, y afortunadamente una jueza llegó a tiempo y paró el derribo.
y con lo cual se ha podido salvar una buena parte del edificio. Es interesante y quiero empezar, como hay muchas mujeres aquí, de lo cual me alegro muchísimo, empezamos a ver cómo la mirada de las mujeres, y luego vamos a hablar de ello, puede cambiar cómo vemos la ciudad, en una profesión tan tradicionalmente masculinizada como el de la arquitectura. En Madrid se derribó también este edificio estupendo de Perpiñá. El director de la Escuela de Toledo, Juan Mera, de la Escuela de Arquitectura, y unos alumnos alquilaron un camión y se fueron al vertedero a donde habían tirado los hexágonos tan bonitos de la fachada, y recuperaron 3 de ellos, y uno de ellos lo expusieron en Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, como denuncia y prueba. Se convierte el hexágono en una prueba de arte político para denunciar la especulación urbanística en la ciudad. Se construye a cambio del edificio de Perpiñá de Norman Foster, que es un edificio destacable, sin duda alguna, pero que no supera a los hexágonos de Perpiñá. En Madrid ahora mismo hay un debate tremendo sobre esta maravillosa fábrica de Alejandro de la Sota, la fábrica Clesa. Es un edificio industrial maravilloso. Lo intentaron derribar, no lo consiguieron por las protestas ciudadanas, y ahora mismo otro arquitecto planea intervenir en el edificio de Alejandro de la Sota, lo cual también plantea un dilema que vosotros como profesionales lo vais a entender muy bien. Es hasta qué punto se puede intervenir en algo que un maestro de la arquitectura ha hecho si tú no tienes los conocimientos y el talento para intervenir en ello, ¿no? Aquí vemos los maravillosos interiores que este otro proyecto de un nuevo arquitecto intenta pues la verdad es que intenta romper. El hijo de Alejandro de la Sota ha llegado a decir que prefiere que se demuela el edificio antes de que se haga la intervención que este arquitecto pretende. Esto ha sido un gran escándalo en Madrid y digamos que todavía la polémica sigue. Mi punto de vista, pues que habría que rehabilitar este edificio, dejarlo como está, es impecable, forma parte del patrimonio industrial de Madrid, y que la intervención que se pudiera hacer sea absolutamente respetuosa con la figura y el legado de Alejandro de la Sota. Nos vamos a Benidorm, simplemente para decir que mi libro reivindica a Benidorm por su densidad ecológica. O sea, fue Oriol Bohigas el que dijo que Benidorm es un bosque de rascacielos esbeltísimos, y esa reivindicación de esa densidad, yo creo que muchas veces se está diciendo ya que si se hubieran hecho 8 o 9 Benidorms se hubiera salvado grandes tramos de la costa española. Desde que Bohigas dijo eso del bosque de rascacielos esbeltísimos, algunos han fallado, como este de 200 metros que se ha inaugurado en 2020 y que de esbeltísimo no tiene nada. Es el kitsch contemporáneo, 200 metros de doble torre con un diamante incrustado en el centro. Los edificios en altura darían para otro tema de conversación infinito. En este caso un edificio de Ricardo Bofill en Barcelona tan cuidadosa con su patrimonio urbano, y sin embargo, pese a las protestas de los activistas, esta torre rompe la escala, quita las vistas de la Barceloneta, la playa de la Barceloneta, y las quejas de los activistas no sirvieron de nada. Y es más, Bofill, ya mermado de talento en este momento, pues no logra lo que pretende, que es crear un efecto flexible de una vela. Nos vamos a Sevilla. Había un pacto no escrito de que no se podía construir más arriba de la altura de la Giralda en Sevilla, pero todo conspiró, todas las fuerzas políticas de todo signo político conspiraron para levantar esta torre de César Pelli, que dialoga muy mal con los edificios históricos de Sevilla, como la Torre del Oro. En Málaga hay ahora mismo una polémica tremenda, porque en la farola de Málaga, que es un faro precioso, quieren construir con capital catarí una enorme torre. El alcalde de Málaga, del PP, que ha hecho una muy buena política, y el centro de Málaga se ha recuperado excelentemente,
Sin embargo, este afán desarrollista suyo no se comprende y ojalá los activistas que se están movilizando en Málaga logren que esa torre no rompa el paisaje de la farola. En Sevilla, la plataforma de activistas que luchaba contra la torre de Tres Arpeli se llamaba Túmbala. Nos vamos a Bilbao, este es el perfil arquitectónico extraordinario del Guggenheim y la torre que le salió detrás, también de Tres Arpeli. Es lo que Harley, el chico que hace este programa, el periodista que hace este programa del intermedio, llama el pormishuevismo. Eddie Harley. En Bilbao, en toda la área de la ría, había decenas de edificios industriales con los cuales esa empresa eléctrica podía haber hecho un ejercicio de rehabilitación impecable, pero prefirieron hacer esa torre pormishuevista. Este es un edificio de Bilbao, magnífico, de 1952, con esos sillares de piedra tan bonitos. La Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento insospechadamente votó por el derribo del edificio, solo hubo un voto en contra. Es esa especie de complicidad tremenda entre todos los estamentos para conspirar contra la ciudad. El edificio que sustituyó al anterior es este, un edificio sin mayor interés. La fábrica Babcock Wilcox, que vamos a ver ahora, era una fábrica que tenía más de 5.000 trabajadores que hubieran merecido una reflexión ciudadana sobre qué hacer con ella, y la derribaron también. Aquí el interior, estas fotos son de Rafa Paz, un fotógrafo especializado en edificios industriales. De Bilbao nos vamos a San Sebastián, con la barandilla de la playa de la Concha, ¿verdad? Es la barandilla histórica de la playa de la Concha, tiene 106 años, es un icono urbano, obra del arquitecto Juan Rafael Altay. Y si nos fijamos en ella se lee la firma de la fundición que la hizo, Molinao Pasajes. Pero no estamos en San Sebastián. ¿Dónde estamos? En Lepe, en la provincia de Huelva. El Ayuntamiento de San Sebastián decidió que la barandilla original estaba tan deteriorada que había que cambiarla. Y la han ido sustituyendo entera, 670 metros. Algunos tramos se subastaron entre los ciudadanos y 100 metros fueron ofrecidos en 2019 y el Ayuntamiento de Lepe dijo, bienvenidos sean, y los instaló en su playa de la Antilla, donde lucen impecables desde entonces. De forma que los donostiarras que quieran ver ahora la barandilla original tienen que desplazarse a Lepe. El escritor Ignacio Martínez de Pisón escribió en La Vanguardia, parece un chiste pero no lo es, menudo papelón para los donostiarras. Y una pregunta, ¿por qué no se rehabilitó la barandilla en vez de sustituirla? ¿Qué se esconde detrás de un caso así? Esta y otras actuaciones en San Sebastián han creado un escenario particularmente tenebroso y sospechoso. ¿Por qué hablo de San Sebastián? Porque es una ciudad que en el imaginario colectivo de los españoles ocupa un lugar muy importante. Y sin embargo está habiendo una conspiración tremenda en la ciudad para desvirtuar ese monumento a la naturaleza que es la playa de la Concha y todos los alrededores. Aquí vemos una imagen otra vez de Lepe, un edificio de Rafael Carvajal, de Javier Carvajal, perdón, donde actualizaba el arquitecto, magnífico arquitecto, el caserío vasco de una manera contemporánea. Aquí el momento de su derribo. Se han derribado en San Sebastián más de 450 villas marineras de principios del siglo XX para construir pisos de lujos sin que las protestas de los vecinos ni de las asociaciones tengan ningún efecto. Aquí vemos un edificio muy bonito de finales del siglo XIX, también en San Sebastián, aquí lo vemos, y tenían que hacerle una residencia a Darth Vader para poner ahí el lado oscuro de la fuerza y construyeron este edificio. Aquí vemos cómo en San Sebastián tenían un cine de más de 100 años, que es una rareza, porque el cine tiene poco más de un siglo, y también lo demolieron por dentro, cuando en la ciudad hay un festival internacional de cine, que hubiera sido el lugar perfecto para hacer las presentaciones especiales, ¿no? Seguimos hablando de toda esta conspiración que se difuminan en ella los colores políticos, porque en San Sebastián gobierna el PNV, coligado con el PSOE.
Bueno, traigo esta foto de Asturias, Gijón, cómo los edificios antiguos están deteriorados y surgen las moles alrededor. Hoy me he dado un paseo por Arrecife y he visto varios edificios coloniales en desuso y malbaratados y sin embargo siguen surgiendo edificios con mucha más altura alrededor. Esto es Luarca, donde se ve lo mismo, esta manzana que ojalá pudiera ser rehabilitada. Esta frase de Ray Charles Sims a mí me encanta. Los detalles no son los detalles, hacen el producto. ¿Por qué la traigo aquí? Por esta fotografía, que puede parecer anecdótica, pero llama la atención por una cosa, esa cochera que se ve al fondo. ¿Por qué tiene esas tejas industriales en la cubierta que parecen de plástico? En primer plano aparece el Palacio de Santa María del Naranco, en Oviedo, del siglo IX, una obra sublime del prerrománico llena de misterio. Los visitantes, cuando se asoman desde una de las bellas arquerías del mirador, ven la cochera que un vecino decidió arreglar con esas tejas discordantes. En Francia, el cuerpo de los arquitectos y urbanistas del Estado, que lo forman unos 450 profesionales independientes, tiene un mandato: hacer coherente el respeto por el patrimonio y el planeamiento del territorio. En concreto, una de las secciones de ese cuerpo de profesionales, la de los arquitectos de los edificios de Francia, que es la primera que se creó, nada menos que en 1946, se hace cargo de los edificios históricos y vela porque las actuaciones en los alrededores de los monumentos sean del todo respetuosas, teniendo en cuenta además la noción de covisibilidad, que establece que lo que se ve desde un monumento histórico también debe protegerse, no solo el monumento mismo. De haberse dado este caso en Francia, el Estado, a través de sus profesionales de la arquitectura, muy probablemente hubiera comprado esa cochera de la fotografía para derribarla. De no poder hacerlo, hubiera acordado con el dueño que en el arreglo se colocaran unas tejas viejas a tono con las que tiene ese palacio o templo declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Aunque puede parecer un poco reincidente, repasemos la sensible y culta legislación francesa. En Francia, la Ley de Protección del Patrimonio de 1913 es uno de los textos jurídicos fundamentales de la República. Existe una ley de 1993 de protección y valorización de los paisajes. Desde 1977 cuenta con una ley de arquitectura. La española data de este año, lo que supone 45 años de retraso. En esa ley de arquitectura se establece que la calidad arquitectónica recae en el Estado francés como acto de cultura. Y ya hemos hablado del Conservatorio del Litoral. Digamos que en Francia existe un plan estratégico del Estado, la estrategia global del Estado como agente combinatorio y equilibrador de la que habló Henri Lefebvre, el gran filósofo de la ciudad. Aquí vemos otra foto del edificio este y al fondo el Centollo de Santiago Calatrava, que costó 360 millones de euros y que salió a subasta por concurso de acreedores hace unos meses y nadie pujó porque solo rehabilitarlo para ponerlo en funcionamiento costaría 12 millones de euros. Lo que se hubiera podido hacer en los pueblos españoles con esos 360 millones de euros. En Segovia, son casos en este viaje que estamos haciendo, el Palacio de Balsaín, es un palacio de los Austrias en franco deterioro. En León, un edificio medieval, el Palacio de Doña Berenguera, que en un pelotazo de las postrimerías del franquismo ha quedado incrustado en el patio de un colegio de monjas. Traigo esta foto de Valderrobles en el Matarraña porque se ve muy bien cómo esta parte del río se preservó y se cuidó, las tejas, todo, y en la otra parte del río vemos un poco el deterioro de las últimas décadas, ¿no? En el caso de Potes, que ha sido incluido entre los pueblos más bonitos de España, incomprensiblemente, porque desde hace décadas han ido destruyendo el casco histórico de manera inmisericordia, creando mansardas, construyendo edificios nuevos que no están acordes con lo que era el casco histórico muy bonito de Potes, en el cual el arquitecto Peridis había hecho un plan general de ordenamiento muy interesante.
Este concepto de Merleau-Ponty me gusta mucho, espacialidad antropológica conectada con el mito. Lo vemos aquí, en Mojácar, tal como era este pueblo, ese caserío bereber precioso. En Francia y en Italia hay pueblos como este que se han preservado perfectamente porque se han ido cuidando al detalle, ¿no? No ha sido así, y esto es cómo ha acabado Mojácar ahora mismo. El marbellensis ha hecho su gran trabajo ahí con esos arcos, esos bloques que suben, la falta de articulación del espacio. Vamos a hablar un poquito ahora mismo de los arquitectos. Esto es la maravillosa casa de vacaciones de Miguel Fisac en Mazarrón. A mí me encanta este proyecto. Los vecinos le llamaron la cajonera. Y hay una frase en Bartleby, el escribiente, el relato de Herman Melville, que dice: preferiría no hacerlo. Digamos que la casa de veraneo se vendió y otros arquitectos no tuvieron inconveniente en hacer esta intervención en la cajonera. Entonces, en Galicia se dice de esta manera: ti vai facendo, que es lo que es la frase clave para entender el feísmo gallego. Tú vete haciendo, que luego ya lo arreglaremos. Traigo dos fotos del incomprensible feísmo gallego. Yo tengo un capítulo en el libro que se titula El imposible abordaje del feísmo gallego. No hay quien entienda por qué ha pasado eso. Esto es Lugo, al lado de la muralla. Pero yo, el feísmo, creo que se explica muy bien aquí con esta plaza plateresca, con esa ermita plateresca y esa mole de edificios que surge ahí, rompiendo todo el paisaje urbano. Aunque en mi libro hay críticas a la profesión de la arquitectura, sobre todo por su desmovilización, yo siempre intento tratar con muchísimo respeto a esta profesión que vosotros tenéis, que es enormemente compleja. Lo vemos aquí. Esto es el parador de Muxía. El arquitecto Alfonso Penela ganó un concurso estatal, es la red de paradores del Estado, y presentó un proyecto dignísimo que se ve en el edificio. Él había hecho un caminito para llegar entre los pinos al parador, pero alguien, no él, porque no le dejaron dirigir el proyecto, lo apartaron. Alguien construyó esa especie de pista de aterrizaje de aparcamientos que no era lo que había en el proyecto original. Como tampoco había estas claraboyas que parecen lápidas y que surgieron ahí no por el proyecto de Alfonso Penela. Ni se planteaba un interiorismo de tan poca calidad como este, que también se hizo a espaldas del arquitecto que, como digo, no pudo dirigir la obra. Lo que plantea un poco es esa complejidad, digamos, de vuestra profesión. Simplemente quería plantearlo aquí. Otro tema que asola las ciudades españolas es cómo se pierden los comercios históricos. Este es uno que se cerró en Barcelona la víspera de cumplir 200 años. En Francia, y volvemos a Francia, por ejemplo, en una ciudad como París, el ayuntamiento ya compra estos locales y los mantiene con el fin de que se mantenga su uso, a ser posible, con la misma función. En Barcelona, también el Ayuntamiento de Barcelona está protegiendo ya este tipo de espacios. Ya hay más de 200 protegidos. Nuestro héroe lanzaroteño, César Manrique, en el libro yo hago una reivindicación total de su figura, porque me parece un personaje maravilloso por cómo vio lo que iba a ocurrir. Fue un visionario, fue como Pasolini. Él también se dio cuenta de que ese neocapitalismo iba a basarlo todo, lo que el geógrafo Harley llama un capitalismo global brutalmente neoliberalizador, y César Manrique lo vio en su momento. Él había hecho una obra exquisita en Lanzarote, que es lo que perdura sobre todo de su legado artístico, y en el momento en que ve que no funciona y que se le está traspasando por completo, se convierte en un activista, agarra el megáfono y baja a la arena. En este caso yo creo que este es el momento, si no me equivoco,
en el que también le acompañaba Alfredo Kraus. No sé si es ese de este momento, creo que es en la playa de Pocillos, igual estoy equivocado, pero me parece una imagen maravillosa de César Manrique para reivindicar su figura. Con una contundencia inusual, en un momento determinado, él lo resume así: menuda herencia para generaciones futuras con esta panda de burros. Y con esto, como vamos un poco tarde, yo tengo una segunda parte de la España bonita, pero a lo mejor deberíamos quedarnos aquí y hablar, o si queréis lo hago muy rápido, lo hago muy rápido. La España bonita, la tradición española, empezando por César Manrique con estos maravillosos juguetes del viento, como que encima recogen el agua y hay y se vuelcan y es sostenible. Y es un ejemplo también de cómo se debe abordar una rotonda. O sea, de esas 80.000 rotondas que hay en España, ojalá la mayoría tuvieran esta calidad artística como esta de César Manrique. Aquí nos vamos al mirador al mirador de la Graciosa, que a mí me parece uno de los escenarios más impresionantes, yo creo, ya diría de España, pero diría de Europa, vamos. Es un sitio alucinante. El Camí de Cabals es un proyecto en Menorca, no sé si lo conocéis. Jaume Matas, que era el ministro de Medio Ambiente con Aznar, él planteaba otro camino, que era cementificar, hacer paseos marítimos, especular. Los menorquines se aliaron y dijeron no. Y se juntaron muchas fuerzas de arquitectos, de ciudadanos, ecologistas, políticos también, cuando la política es sensible y culta, y dejaron el camino como estaba. Es un camino que circunvala la isla, y aquí veis este maravilloso plano de Isabel Benassar, que es la arquitecta que se encargó del paisajismo y de la tipografía y todo lo que se hizo. Empiezan a salir mujeres, la mirada de las mujeres, no lo olvidemos. Nos vamos a Salamanca, cuando los grandes arquitectos trabajan libremente y se les da cancha y se les da presupuesto, hacen cosas maravillosas como esto de Víctor López Cotelo, que convirtió la Casa de las Conchas en una magnífica biblioteca. Todavía yo estuve el otro día y la verdad es que pasan los años y sigue siendo una obra impecable de Víctor López Cotelo, en este caso con Carlos Puente. En Viena hicieron una exposición que se llama Las mujeres construyen. En Viena han empezado a reivindicar de una manera muy directa el papel de las mujeres en la arquitectura. Carlota Eiros es una arquitecta que se educó en la Politécnica de Oxford, donde hizo el máster, y vino a Rinlo, a Lugo, y compró una casita vieja allí en la fachada marítima de Rinlo, que la iban a destruir para hacer un paseo marítimo. Cada vez que oímos la palabra paseo marítimo conviene que salten las alarmas. Y Carlota Eiros convirtió esas casitas en esto tan bonito, una especie de actuación muy a la inglesa. Los vecinos, al ver lo que ella hacía, han ido pintando también sus propias casas. No solo se copia lo malo, sino que también se copia lo bueno. Y es interesante decir que el empuje que tuvo Carlota Eiros fue determinante. Ella agarró una viga, un trozo de viga, y mandó a hacer la prueba del carbono 14. Y descubrieron que esas casas viejas eran del siglo XIII, con lo cual no pudieron derribarlas. Y se han podido conservar. Este es el antes y el ahora. El equipo de arquitectos de Ricardo Flores y Eva Prats tiene esta intervención en Barcelona, que a mí me encanta, porque además supone uno de los grandes retos, creo yo, de la arquitectura contemporánea, que es actuar sobre lo ya construido. Ese momento de empezar a decrecer y de empezar a rehabilitar lo ya existente, por supuesto con nuevas fórmulas, con nuevos materiales, con todo lo que tenga de experimentación arquitectónica que deba ser. El caso de la Sala Beckett de Barcelona a mí me parece muy relevante, porque es actuar sobre un edificio ya existente y darle la función de un teatro. Aquí lo vemos con esa tipografía tan bonita. Aquí lo vemos por dentro, la Sala Beckett, Samuel Beckett, con su mensaje imperecedero, que siempre podremos aplicarnos a nosotros mismos
en momentos de debilidad personal. Lo intentaste, fracasaste, no importa, prueba otra vez, fracasa mejor. Aquí vemos el río Arga, en Pamplona. Margarita Jover e Iñaki Alday actuaron sobre este meandro. El reto del cambio climático está ahí y hay que prepararse. Ellos, cuando bajan las aguas, han convertido este lugar en un parque con huertos, donde los ciudadanos pasean, y en un lugar de ocio maravilloso para la ciudad de Pamplona. Antes he criticado a Bilbao, también hay cosas que se han hecho muy bien en Bilbao, como el método de Norman Foster, y en este caso traer a colación también lo importante que es la señalética en las ciudades, ¿no? En este caso está hecha por Hotel Aicher, preciosa, son las entradas al metro. También destacar el papel de cuando los grandes arquitectos intervienen en la ciudad con grandes proyectos, casi siempre polémicos, pero que dignifican la ciudad y acaban siendo reivindicados por los ciudadanos, como uno de los casos más claros es el Cursal de Rafael Moneo. Aquí tenemos otro, también muy debatido en su momento, porque se dijo que perturbaba la vista de la bahía de Santander, pero no deja de ser un edificio magnífico, de Renzo Piano, el Centro Botín, aquí lo vemos. Este edificio de Fermín Vázquez en Barcelona, también muy espectacular, que es el mercado dels Encants, un mercado de pulgas, también un edificio discutido, pero interesante. En Cataluña siempre yo creo que van por delante, hay que decirlo así. El caso de Girona lo explica perfectamente. Joaquín Nadal, un alcalde socialista, con su mano derecha, un arquitecto, Josep María Virulés. Siempre que los proyectos salen bien es porque hay arquitectos actuando alrededor. Ellos convirtieron Girona en una ciudad maravillosa, apostando por una idea: traer la universidad a los edificios en decadencia del centro urbano. Y lo han logrado impecablemente. También hicieron una paleta de colores preciosa, muy inspirada en la Toscana, en las fachadas al río Añar, y ahí vemos el centro histórico, la Braavos de Juego de Tronos, magníficas intervenciones en Girona. Santiago de Compostela, alcalde arquitecto, Gerardo Estevez, socialista, muchos años en el poder, ha convertido Santiago de Compostela, y eso que lleva más de 20 años fuera de la alcaldía, ha dejado un legado impresionante. Aquí lo vemos con edificios como este de Álvaro Siza, para el Museo de Arte Contemporáneo. Intervenciones de Víctor López Cotelo, que hay una ruta magnífica, que si vais a Santiago yo os la recomiendo, las obras que ha hecho Víctor López Cotelo allí, interviniendo además sobre las viejas tenerías del río Sar. Es un ejemplo de cómo se debe abordar estas intervenciones, con jardines. Aquí vemos un jardín de Isabel de Órcola, súper bonito, también en colaboración con Álvaro Siza. Santiago de Compostela, donde las huertas están al pie de los monumentos, que es algo tan bonito de ver. Volvemos a Barcelona, el tema de los jardines. Barcelona en este tema también es una ciudad única. ¿Por qué? Porque los jardines tradicionalmente en Barcelona han estado diseñados por arquitectos. Desde Gaudí hasta este del Parque de Montjuïc, de Rubió y Tudurí, y más recientemente el caso de Ana Planas, que ha hecho otros jardines súper bonitos. Es muy interesante porque en Barcelona miman a sus arquitectos, y esto es como un caso único que no se ve en ninguna parte. Parece que como que los arquitectos son como apestados en el entramado ese de los promotores y de los políticos corruptos, ¿no? Y es muy bonito ver que en Barcelona esa delicadeza se expande y los arquitectos siguen controlando la estructuración del espacio público, y más en un tema tan delicado como los jardines, lo cual además les da a los arquitectos y arquitectas una perspectiva a la hora de articular el espacio urbano única, ¿no? Porque se interviene todo lo que es el reto de la renaturalización de la ciudad, ¿no? El tema de las superillas, que todos conoceréis, también muy discutidas, esa idea de Salvador Rueda, que ha tenido
repercusión internacional y que sigue envuelta en la polémica, porque ahora mismo la idea original de Rueda se está variando y hay mucha discusión. Pero bueno, también Barcelona en ese sentido es una ciudad magnífica, porque el debate urbano está presente en la prensa, es cosa que no sucede en el resto de España en casi ningún lugar, ¿no? El tema de Valencia, en el cauce del Turia pensaban hacer una autovía y los activistas y las protestas lograron detener eso y convertir el cauce del Turia en un bosque urbano magnífico que es un éxito total, ¿no? En Madrid también antes he criticado mucho el modelo de Madrid, pero también se han hecho cosas muy relevantes, especialmente con Alberto Ruiz Gallardón cuando estaba en la alcaldía. En este caso Madrid-Río, cuando se soterra la M30, el ruido de los coches desaparece y se crea este gran parque en superficie. Es muy interesante porque el equipo de arquitectos estaba liderado por Ginés Garrido, un arquitecto de Madrid, y hubo por primera vez en una obra de tal envergadura en la ciudad un estudio de arquitectura holandés, West 8, específicamente dedicado al paisaje, ¿no? Y es la primera vez que sucedía algo así a esta escala en la ciudad. Madrid-Río también se complementa con el Matadero, una iniciativa también de Ruiz Gallardón, para recuperar el viejo matadero de la ciudad, la señalética de Óscar Mariné, los escarabox de Andrés Jaque, un proyecto muy interesante que está ahora mismo, a ver si los arreglan porque están muy estropeados. La Cineteca también dentro del Matadero de Churtichaga y Cayetana de la Cuadra Salcedo. Un proyecto en Madrid de Santiago Cirujeda. En Madrid también se hacen proyectos experimentales muy interesantes. Esto es la Cañada Real, son unos asentamientos marginales en una línea de 16 kilómetros por donde pasaba una vereda de ovejas, una cañada, y Santiago Cirujeda, con un ejército de voluntarios y materiales que encontraron como pudieron, crearon este centro sociocultural para que la gente pueda acudir allí. Y hace poco hubo un mandato europeo de la legislación, no sé si era del Consejo de Europa o del Parlamento Europeo, de que por favor no podían cortar la luz en la Cañada Real, porque ha ocurrido eso y los niños se han quedado sin calefacción porque son asentamientos ilegales. En fin, es un ejemplo de arquitectura social de gran relevancia desde mi punto de vista, obra de Santiago Cirujeda. En Madrid también un edificio que parece habitado por extraterrestres, porque si os fijáis no hay ningún cerramiento en la fachada. En mi libro también dedico un capítulo a esta plaga de los cerramientos y la incapacidad de las comunidades de vecinos de que haya una uniformización en los materiales a la hora de cerrar las terrazas, si es que hay que hacerlo. Porque el llamamiento sería que ahora en la ciudad verde renaturalizada las terrazas deberían estar libres y ser como un foco de entrada de lo verde y de comunicación con la ciudad. El tema de los jardines tan despreciados en España. Este es un jardín privado en Ávila, al lado de la muralla, un jardín histórico de Vintuisen, y un particular está haciendo lo que puede para mantenerlo casi sin ayuda oficial. Otro jardín, este de Leandro Silva, en Segovia. Yo les recomiendo, si van a Segovia, que lo visiten, porque Leandro Silva, viendo que no se iba a cuidar el jardín, no puso verde y las especies casi como que crecen solas, y ha sido el afán de su viuda, Julia Casaravilla, el que ha logrado mantener este jardín precioso del jardinero y arquitecto Leandro Silva, que había sido discípulo de Burle Marx en Segovia. Un último proyecto de Marina Fernández Ramos, otra mirada de mujer, estas miradas a los detalles. Si hablamos de zurcido territorial, que es una de las cosas que se puede hablar en la arquitectura contemporánea, de ir actuando sobre los puntos conflictivos, haciendo acupuntura urbana, el zurcido territorial del que hablaba en Barcelona. La mirada de la mujer tiene mucho que decir en este campo. Y Marina Fernández Ramos hace un proyecto precioso en Valverde de la Vera, reúne a las mujeres de la comunidad y con hilo de plástico reciclado les hace hacer ganchillos con los patrones de la zona, ganchillo, y hace estos parasoles que tienen también
una función práctica, que es que tapan el sol en verano, ¿no? Entonces me parece un proyecto bonito de creación de comunidad en un pueblo, en el mundo rural español. Otro pueblo, Vejer de la Frontera, y aquí terminamos. ¿Por qué viene Vejer aquí para terminar esta charla? Porque el alcalde de la UCD, un farmacéutico llamado Antonio Morillo, se embebió, se cultivó y aprendió lo que era la arquitectura bereber, el caserío, tal como lo entendían los árabes, los mudéjares, y de pronto dictó unas normas de cal hasta abajo, fuera zócalos, respetamos los huecos de las viviendas, hizo una serie de normativas que han hecho que el caserío del centro del pueblo se conserve impecable, o sea, como hay tantísimos pueblos en Francia, en Italia, en Austria, y todo gracias a la cultura de este político. Lo interesante de Vejer es que le siguieron un alcalde del Partido Popular, otro del Partido Andalucista y otro del Partido Socialista, y todos continuaron con este legado de Antonio Morillo de la UCD. Entonces, después de haber hablado de tanta fealdad y de tanta corrupción y de tanta especulación, pues por lo menos el caso de Vejer nos lanza un mensaje positivo. Habría que decir el centro de Vejer, porque lo que es Vejer Playa, que es la playa del Palmar, hay unos casos de especulación de viviendas ilegales terrible que no saben cómo hacerlo. Siempre que tocamos la costa se produce la debacle, ¿no? Y con esto termino. Muchísimas gracias y bueno, si tenéis la paciencia de que podamos hablar algo o queráis hacer algún comentario, pues yo encantado. Ahora van a entender por qué esa mezcla de sentimientos a lo largo del libro, aunque creo que van a entender por qué esa mezcla de sentimientos a lo largo del libro. El libro es más académico, ¿eh? No, ha sido como un poco... No, pero que la ponencia la has dibidido en dos partes. Nos pusiste la parte fea y después la parte agradable, y en el libro realmente hacemos un recorrido de las dos cosas. Te va frustrando y a la vez nos vas dando elementos interesantes o de arquitectura que realmente sirve de inspiración o hace vinculación, en este caso a Alemania, cuando la ley de patrimonio histórico, un año sobre el 1920, Francia con el Conservatorio del Litoral, Austria con la construcción de vivienda, y además referencias a arquitectura, y no solo arquitectos, más que dices tú, con respeto a la profesión, pero también a la buena intervención, y además constructores, como el caso de Fombo. La verdad que eso te va llevando por los sentimientos, pero con la dura realidad, muchos de los pueblos más bonitos, los pueblos no bonitos de España, que también hacen mención a ello, porque parece que cada vez tenemos que hacer el encuadre más pequeño por lo que está pasando alrededor, y la verdad que... El tema de las periferias de las ciudades, o los pueblos, la verdad es que es un tema infinito, ¿no? Y vosotros como arquitectos estáis como en el núcleo. Yo no sé cómo lo veis vosotros, como... Yo quería, antes estaba un poco comentando, antes de empezar a la charla, que la verdad que me ha encantado, y de felicitar al colegio por la iniciativa y a ti por la charla muy interesante. Que yo he leído el libro no completo, pero ya estaba comentando antes que parte, y en algunos momentos, y ahora después de escucharte, pues muchas de las cosas se aclaran. Pero me parece interesante, una de las cosas que haces hincapié del modelo francés, no tanto para mí, no tan interesante por el modelo urbanístico en sí, sino porque yo creo que los franceses, y lo notan en la educación francesa también, en los colegios, la importancia de la cultura. O sea, los franceses es un pueblo con una educación que no toca en su modelo educativo, que puede parecer para muchas cosas incluso un poco anticuado, pero tienen una defensa de su cultura, de su patrimonio, y un sentido de orgullo. Y el orgullo entendido en el buen sentido, o sea, sentirte orgulloso de lo que, de dónde vienes, de dónde vas, de la evolución, te permite también ese respeto y esa autoexigencia, ¿no? Y en el caso de nuestra profesión, que como dices es una profesión muy complicada, nos encontramos que deseamos, como decía que todos aquí lo deseamos, hacer cosas bellas y sentirnos útiles ante la sociedad, pero realmente es una profesión compleja, muy complicada. Nos vemos muchas veces en una, como ha dicho Miguel,
en una situación un poco de sube y baja, porque por un lado quieres actuar, todos queremos construir, y por otro lado nos encontramos en esa idea de la libertad creativa, del respeto a lo que hay. A mí, volviendo a tu libro, al principio del libro haces los primeros capítulos, ¿no? Cuando hablas del comienzo del proceso democrático español, ¿no? Y el nuevo modelo. Yo ahí tengo ya me gustaría tener una charla un poco más larga en algún momento. Me parece interesante entender que el urbanismo en España, que es muy reglado, yo lo veo en muchas cosas más parecido a la legislación de Francia, de Italia. De hecho, las leyes son leyes hermanas, ¿no? El 56 y el 76, más que a la americana en algunas cosas, pero sobre todo esa idea del urbanismo reglado, que yo creo que es muy propio, muy típico de España, ¿no? Pero sí es cierto que se puso demasiado hincapié, demasiada esperanza, se ha puesto un peso económico demasiado grande en la parte en la construcción del urbanismo. El problema probablemente no es tanto nuestro planeamiento, que también, o como que la carga económica que la industria turística y la construcción tiene en España. O sea, hay una falta de equilibrio y por eso también esa presión sobre el territorio. Estamos en Lanzarote, una isla, y en Canarias, con muchísima presión sobre el territorio, y han ocurrido cosas tremendas de las que tenemos que sentirnos realmente, bueno, tenemos que evitarlas, ¿no? y actuar sobre ellas, pero también tenemos que sentirnos orgullosos porque se ha protegido el territorio, y Lanzarote, con sus políticos, desde Pepín Ramírez hasta Enrique Pérez Parrilla, que en su momento, cada uno en su momento, uno porque apostó por acompañarse por su amigo y artista y tener esa idea de belleza, pero después Enrique, el plan insular de Lanzarote y la moratoria canaria tuvieron la capacidad de desclasificar suelo urbanizable en un lugar en que somos una tierra pobre y que la única entrada económica es sin ninguna duda la construcción y el turismo. Por ahora, por desgracia, no ha habido un cambio de modelo. Por eso el libro, me encanta al final la idea esa del decrecer, porque creo que cada vez somos más, no somos, voy a decir son, yo ahí me gustaría que fuéramos todas esa línea, que arquitectos que creemos y urbanistas, que creen que lo que hay que hacer es colmatar los núcleos y actuar con la rehabilitación. Y yo creo que hacia esa línea va la sociedad. No hace falta construir, como el reciclado. El mejor reciclaje es no comprar, ¿no? Pero muchas otras cosas. Entonces, me parece muy interesante el análisis que hace, pero también creo que hay que entender que el urbanismo tiene una carga social, tiene una carga económica, y también hay que ponerlo en la balanza y entenderlo, ¿no? Por lo menos en el modelo de los años 80, que nace de ese modelo del comienzo de la democracia, que tiene que ver con el comienzo de nuestro modelo federal. No, yo con respecto a eso, el modelo económico del ladrillo que hay en España, y hablamos de arquitectura, urbanismo, yo creo que está entendido, que está mal entendido, es decir, el vacío también puede ser arquitectura, ¿no? La vegetal también puede ser arquitectura. Yo creo que en Francia, precisamente, también porque esa cultura viene, pues si la ley de la arquitectura es de los años 40, nos llevan mucho adelantado. Creo que Cataluña, quizás por su proximidad con ellos, por eso también tienen ese nivel de avance con respecto al resto de España, y de hecho la ley, lo que hablabas antes, la ley de arquitectura española es posterior a la ley de arquitectura catalana. Que tiene mucho que decir en nuestro país. Recientes todas, pero posteriores. Sí, pero bueno, que al final yo creo que la carga económica y el peso económico puede estar igual en ese vacío, porque el vacío también necesita dinero. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es educar a la sociedad, que la sociedad entienda el valor que también tiene la calidad ambiental, ¿no? Que es un poco también lo que aquí hemos defendido en estos 5 años, completamente en Arrecife, porque es el núcleo urbano, digamos, la ciudad, la capital, y la calidad ambiental parece que el no construir no es económicamente factible, y yo creo que cuesta igual o más incluso hacer un buen espacio urbano, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es un cambio de chip de la balanza. Yo creo que el peso económico puede continuar estando llamémoslo ladrillo, pero el ladrillo entendido de otra manera, ¿no? Claro. No, puede ser la rehabilitación, además, porque no hacer, creo que también hace mención en el libro de Rakatomi Bazar, y además lo grande de proponer un proyecto de una plaza y decir que aquí no se debe intervenir.
Yo creo que eso es muy grande. Yo creo que este año tuvimos un gran ejemplo en la Semana de la Arquitectura, con la intervención en Galicia, que ahora no recuerdo, sí, de María Fandiño. De María Fandiño, que era una gran explanada, que recuperó los, no sé si lo conoces, recuperó los bancales, y esa intervención, la mirada de la mujer, volvemos ahí, la mirada de la mujer, yo creo que tuvo que hacer un esfuerzo para conseguir su idea por poco dinero, porque se lo negaban, y si hubiera tenido un poquito más de colchón, pues, o sea, ya es increíble lo que consiguió, ¿no? Pero podría haber hecho más, y al final el dinero que se destina a ese tipo de espacios es que es ínfimo, o sea, no se apuesta por esos lugares, y yo creo que ese es hacia donde tenemos que cambiar. Hace unas horas leí un artículo de Arquitectura Viva, y la verdad que fue una alegría, además venía acorde a tu ponencia, que dice: la recuperación del canal de Utrecht, del estudio OCRA, Premio Europeo de Espacio Público Urbano 2022, el canal ha vuelto a su estado original después de haber sido sustituido en 1969 por una gran autopista. Y veis la imagen del canal original recuperado, que esa manera de decrecer, de deshacer, de reutilizar, creo que es fundamental. Ese es otro tema que en Canarias se merece un análisis, que es la trama, el tema de la trama viaria, o sea, realmente de la infraestructura viaria. Es impresionante cómo prima el llegar frente a la protección del paisaje. Tenemos un ejemplo en Gran Canaria, Las Palmas, cuando se destrozaron, o sea, cargaron el puente de piedra, todo el barranco, ahora se está planteando recuperarlo en los años... El Guiniguada, en los 70, los 80, el puente de piedra y el puente de Masguera, el otro no tiene salvación, el de piedra por lo menos todavía está, ¿no? Pero sí, hay muchos ejemplos de este tema de las infraestructuras, que fíjate, me hace gracia que hablas de la tú tienes una visión de la idea de la fealdad de los pueblos españoles, dicen que contaminan los pueblos portugueses, pero es gracioso que en Portugal, significativo en Portugal, no precisan arquitectos para determinadas obras, con obras de menos de 2 plantas, incluso residencial lo hacen ingenieros. Y hay una de las cosas que Portugal tiene pueblos horrorosos, tiene unas áreas de unas intervenciones bastante feas, y luego un poco en defensa del arquitecto. Creo que nos hace falta también. ¿Alguien quiere decir algo más? Venga, anímese, que no lo tenemos todos los días. Bueno, yo quería comentar un poco el caso de Bilbao. Sí. Yo estoy viviendo unos años allí, Sí. tengo familia ahí. Y el cambio que ha dado la ciudad de Bilbao, que tiene intervenciones maravillosas y otras que no lo son tanto, Sí. Y claro, están apostando por ese cambio de modelo de ciudad que para el visitante es maravilloso, pero que no lo es tanto para el que habita la ciudad, para el que está allí, porque aunque la ciudad ha mejorado su aspecto, las condiciones para los que habitan no son mejores ni por asomo, porque han cambiado de sector industrial al sector turístico, y vamos, pues para las personas que trabajan en el sector no tiene nada que ver las condiciones, los salarios, para nada. Entonces es interesante también estudiar ese tema, ¿no? que aunque creemos que siempre mejor, la ciudad está más bonita, entre comillas, y eso va a mejorar la calidad de vida, no tiene, o sea, puede mejorarla por supuesto, el aire está más limpio que antes, o la ciudad está más limpia, antes daba una sensación como de suciedad, ¿no? El tema industrial, pero lo han reconvertido de tal forma que va en detrimento de la calidad de sus habitantes. Es un tema interesante porque en muchas ciudades y en Canarias pasa mucho, yo vivo en la villa y al final parece que es un parque temático. Claro, eso o sea, es interesante que la actuación sobre el patrimonio y las actuaciones, el concepto de belleza, pero no es interesante el concepto de protección, por supuesto, pero tenemos que evitar primero generar estos parques temáticos o quedarnos en la superficie simplemente en el concepto de belleza. Hay una carga social sobre la intervención en el patrimonio, sobre las cuestiones urbanísticas, sobre el modelo, que decimos el modelo de financiación municipal, que también lo toca, pero muchas cosas que tienen también mucha importancia, también tenemos que mirar lo que eso no es contrario, ni mucho menos, en lucha no tiene que ver con la belleza, pero hay que tenerlo en cuenta. Madrid es un ejemplo, pero Madrid no es un ejemplo de belleza en ese sentido, pero desde luego es un ejemplo de que cómo se está haciendo una ciudad muy difícil de vivir. Y no solo por el tema salarial, sino
que ya la ciudad, ahora ya antes tenía una industria, que tener industria es poder en la ciudad, porque hay muchas ciudades que dependen de ti y ahora al contrario, ahora tú dependes de, pues lo que hemos visto también con el tema pandemia, dependemos todo de China, porque ya en España no se fabrica nada, pues lo mismo ha pasado Bilbao o el País Vasco de ser una ciudad tremendamente industrial a no tener prácticamente industria, o sea, se ha desmantelado y eso tan bueno no ha sido. Además, me gustaría saber tu opinión, por ejemplo, a raíz de esto de la industria, ¿no? La arquitectura industrial que debería formar parte de nuestro patrimonio, pues como la fábrica Clesa. También está, por ejemplo, el pabellón de Vázquez Molesun de la época, de los hexágonos, que también está en total deterioro, que para que se caiga. O sea, ¿por qué crees tú que no apuesta? O sea, volviendo un poco al tema de que yo creo que económicamente se puede invertir la misma cantidad que haciendo un edificio nuevo, ¿no? ¿Por qué crees tú que la política no apuesta por la rehabilitación de esos edificios de una forma contundente y con dinero, ¿no? Porque al final la política es dinero, es lo que manejan, ¿no? Yo creo que es por falta de sensibilidad y de cultura, es lo que decía Blanca antes. Que en Francia estas cosas no suceden tanto, o sea, suceden, porque esto es una cosa ingobernable, pero yo creo que la cultura es fundamental. Y luego que los intereses que mueve el bloque inmobiliario son tremendos y es muy difícil entrar ahí. La fábrica Clesa prácticamente estuvo a punto de demolerse, porque de pronto unos que pasaron por allí avisaron y ya se movilizó la gente, ¿no? Digamos que en Madrid le llaman la agosticidad, o sea, suelen derribar estos edificios en agosto, cuando la gente está de vacaciones, ¿no? Entonces yo creo que cada vez hay un poco más de sensibilidad sobre este tema, sobre todo por parte de los activistas y de la gente que responde cada vez más, pero todavía nos falta muchísimo. También nos falta probablemente que se protejan elementos, o sea, que no se entienda, que en Canarias pasa mucho, que se entiende el catálogo como una cosa de un momento histórico, o sea, es el pasado, bueno, en Canarias no tan atrás, pero bueno, pero no vemos que se protejan edificios actuales, o sea, valorar la arquitectura actual o también la arquitectura industrial, la escuela de pesca, otras cosas que no es exactamente arquitectura industrial, mucho menos, pero bueno, hay elementos que merecen ser protegidos. En Gran Canaria hay unos edificios industriales, en zonas industriales yendo hacia el sur, hay algunos maravillosos, pero no están en nuestro... Docomomo ahí hace una gran labor, sí. Pero es verdad que también ellos son muy pocos, pero les cuesta mucho que mucho. entiendan el valor de la arquitectura. Sí, cuesta muchísimo, sí. Contemporánea. Muy bien, a ver. Aquí teníamos, yo no soy arquitecta, me leí el libro ¿Ah, y sí? estoy de acuerdo que falta mucho amor, falta mucho amor y mucho gusto también, porque es una cosa que se puede ver hay gente dentro de todas las profesiones, hay gente que hace mejor y no tan mejor su trabajo. Pero yo tengo una pregunta, desde los colegios de arquitectos hay asociaciones que se preocupen, por ejemplo, aquí en Lanzarote, porque se habla de las industrias de Clesa, no sé dónde, pero aquí había industria de la sal, había industria, es que se hace algo desde los colegios o tal para no ver desmantelar las antiguas salinas, o que carreteras que se pueden buscar opciones más modernas, ecológicas y demás, no sean el momento para robar más territorio a zonas como lo que están proyectando, por ejemplo, en Medellín. ¿Se hace algo desde los colegios? ¿Se hace algo? ¿Tienen asociación? No asociación. Si sigue el trabajo que se hace desde el colegio, por lo menos esa presencia que tenemos en la sociedad para la defensa de ese tipo de cosas. Creo que tenemos una presencia bastante activa en cuanto a la defensa del patrimonio. El año pasado, no sé, fue el año pasado, la anterior Semana de Arquitectura, estuvimos reivindicando la industria salinera, hicimos una visita a las salinas de Janubio y en el debate intentamos, un debate, como digo, bastante peleado. Yo no sé si a lo mejor no llega. Las salinas de Janubio se mantienen más o menos porque son un foco turístico. Pero hemos que trabajado también en la del Risco. Están las salinas del Risco, Sí, se la del mantienen Risco, porque son inaccesibles.
Pero aquí teníamos Salinas entre Arrecife y Playa Honda, Salinas entre Arrecife y el muelle, y todo eso se va perdiendo de una manera, y luego nos decimos y ponemos el grito en el cielo porque vemos industria fuera de aquí que se desmantela. Entonces la pregunta es que no deberíamos mirar más el territorio cerca. No, pero también lo miramos, pero bueno, de hecho creo que hemos tenido la oportunidad, porque formamos parte de la Comisión de Patrimonio del Cabildo y hablaba más de la Salinas, forma parte de algún proyecto y de que se tome en cuenta, y alguna visita también, algún trabajo hemos realizado en las del Risco, porque hemos hecho visitas también con el inspector de patrimonio, hemos hecho levantamientos de las Salinas del Risco. Pero fíjate que hay una cosa que tienes todo. El problema también tiene que ver con que tenemos una única industria. O sea, además de la protección de nuestro patrimonio, la protección del territorio, evitar ser conscientes de que hay que tender a decrecer, lo que tenemos que intentar, y es un camino lento, y el gobierno de Canarias, ahora hay un estudio que acaban de hacer sobre hacia dónde va el turismo, la necesaria evolución del turismo. Tenemos que entender que tenemos que buscar otros caminos. No podemos Más calidad, a lo mejor. por supuesto, el turismo de calidad, pero también hay que entender que el turismo de calidad es un turismo de menos turistas. No podemos tener turismo de calidad. Yo cuando vine a estudiar a Las Palmas me sorprendía, me enfadaba cuando leía la prensa y ponía como una gran noticia: hemos llegado a 14 millones de turistas, y de eso estamos orgullosos, y que es tremendo. Evidentemente porque vivimos de eso, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que buscar otros caminos. Si no buscamos otros caminos, socialmente no vamos a ser capaces de resolver otros muchísimos problemas que hay en Canarias. No solo el patrimonio social, muchísimo. Después de este verano ha habido mucho debate respecto a la capacidad de carga de la isla por la situación donde se ha visto desbordados los centros de arte, cultura y turismo. Entonces, sí, pero Miguel, lleva este debate de que somos reservados de la biosfera. Y sí, pero después de la pandemia, que parece que hay que volver otra vez a las cifras anteriores y volvemos otra vez a cometer el mismo error de sumar turistas y no sumar calidad. Pero si las cifras que antes de la pandemia ya le pasan. Sí. Que por eso volvemos, nos olvidamos de eso y volvemos otra vez a sumar turistas. A mí me gustaría aportar como un granito de la parte que estamos diciendo, la parte bonita, ¿no? Cerca de Santiago pues tenemos Pontevedra, para mí es un gran ejemplo en estos últimos años, que como dice Chipperfield, ¿no? Que es la ciudad del futuro. Entonces yo creo que es un espejo donde todos tendríamos que mirar, ¿no? Cómo le ha ganado esa batalla al tráfico, ¿no? Al coche, y para mí, yo soy enamorada de la parte peatonal y creo que es una de las claves, yo creo, para que puede tener la ciudad, de los pueblos, como una forma de recuperar toda esa parte histórica, porque luego ahí yo creo que es donde vendría la apuesta, yo creo, política. Entonces, si tenemos un político como tuvo Pontevedra, tuvo ese alcalde que tuvo esa imagen también, casi como César Manrique aquí, porque al principio lo pasó fatal. Yo es que, bueno, viajo mucho, me encanta lo que es todo el norte de la península, y viví también muchos años en Barcelona y era lo que dicen, o sea, me llevan años luz, ¿no? Pero como este alcalde apostó y vamos, ganó la batalla, pero totalmente. Entonces es que es ejemplar a nivel europeo, ¿no? Entonces yo creo que ahí debería la parte política, entre todos, no todo suelto el marrón a la parte política, pero no sé, nosotros creo que como colegio lo intentamos, se está intentando como el MASPED, pero siempre tienen el poder, ¿no? Por así decirlo. Y yo creo que es una estrategia a seguir, ¿no? Esa forma de coser, esa forma de unir. Entonces un poquito quería aportar. A la incultura, por hacer mención en el libro, la comparación con la formación de los políticos en Francia y la formación de la gestión urbanística que tienen los políticos aquí. Y yo creo que intentamos hacer cultura arquitectónica, pero la verdad que yo creo que ya no sé con quién más reunirnos para hacer ver y entender que no es lo que el futuro no es lo que se está haciendo. Y no se puede proyectar una ciudad a legislatura ni a hechos puntuales, sino hay que tener una visión a largo plazo y que hay que trabajar en un modelo, y es difícil. Difícil de parte larga. O sea, no es pasear por la avenida, haces una mirada, dando un poco la espalda al mar, en el sentido de ver qué tenemos, ¿no?
y ves edificios bellísimos que ves que con el tiempo se van demoliendo. Luego sabemos que van a ser sustituidos por otro edificio no digo que sea feísmo, pero dice, Dios mío, esa joya, ¿cómo la perdemos, ¿no? Entonces, y simplemente con un simple paseo por nuestra avenida, ¿no? Ya sin entrar dentro de la parte más centro de Arrecife, pero esa parte, pues digo, no hay algo que tú dices, Dios mío, o convertirlos en edificios emblemáticos que apuesten por la ciudad, que los puedan reconvertir en temas más sociales. Entonces es una apuesta que digo, como la parte política no tiene tampoco esa mirada, ¿no? O sea, ahí es donde digo, qué pena, ¿no? Yo creo que Pontevedra es un caso de éxito, pero ahora se me acaban de pegar un tiro en el pie con el tema de los nombres de las calles, que habrá algún interés oculto ahí para que no utilicen la piedra. Pero bueno, al margen de eso, claro, yo creo que ahí influye mucho la continuidad política que ha tenido durante un enorme periodo de tiempo, o sea, más de 20 años. Entonces con eso sí se puede hacer ciudad. Claro. ¿Qué es lo que defendemos nosotros? Que haya un gran pacto porque se asienten unas bases de todos los partidos políticos, estés gobernando o estés en la oposición, y que esa hoja de ruta se mantenga, que estén todos de acuerdo. El problema es que eso ellos creen que no trae votos, entonces no hay manera de que haya ese acuerdo, porque en 4 años, 8 años no se plantea una ciudad. Entonces es un camino bastante complicado por muchas asociaciones que intentamos hacer. Al final yo creo que también la Unión Ciudadana hace la fuerza, y has enseñado casos que han conseguido parar ciertas iniciativas en las que no estaban de acuerdo, pero es muy complicado si no hay esa idea de a un largo plazo, que son ya no 30, yo creo que 50 años, ¿no? Yo a veces he pensado que una de las soluciones podría venir de la Unión Europea, o sea, de la capacidad sancionadora de la Unión Europea. Y ojalá sea así, porque ahora mismo estas políticas que ellos están, el proyecto Bauhaus, por ejemplo, que es muy interesante, o sea, ojalá Europa también tome conciencia de que se necesita defender los paisajes de Europa a un nivel político altísimo, ¿no? Y ahí sí que a lo mejor podría venir algo interesante, ojalá. No, es evidente, o sea, los ayuntamientos, las administraciones públicas no tienen capacidad de, ya no sancionar, sino simplemente inspeccionar, o sea, comprobar que las cosas se hacen como se tienen que hacer, ¿no? Y no hay capacidad, igual que no hay capacidad para ahora todo el dinero que viene de Europa para gestionarlo, pues se hacen planes y fondos de forma rápida, corriendo para repartir el dinero, pero que no hay una buena base detrás, ¿no? O sea, siempre nos pilla el toro en todo. Y claro, es imposible que al final el resultado pues sea el óptimo. Para terminar, solo decirle que como colectivo no miramos para el otro lado. Intentamos, como antiguamente como embarcación, ahora como colegio, creo que por lo menos lo intentamos. Muy bien. Para no ser cómplices del sistema. Bueno, gracias Andrés, de verdad, una vez más. Ha sido un placer escucharte. Antes de irse vamos a pasar las fotografías del concurso de fotografía y los ganadores. Y luego está aquí Jordi de la librería El Puente, que ha traído los libros. Si alguien quiere comprarlo, y luego por supuesto si alguien quiere que yo se lo firme, pues yo encantado de darlo. Bueno, les pido un recorrido rápido que vamos a hacer de los festivales organizantes que se han presentado este año, con el camarada de Pastel de Sombré. Y al finalizar la exposición de todas las fotos, pues presentaremos este año 2 únicos premios, y que el tercero está considerado.
Entonces después de estas 80 fotos y el jurado lo conforman Miguel como decano, una compañera del colegio que ha sido María Dolores y un fotógrafo profesional que se llama Rubén, pues Acosta. El jurado decidió que la segunda foto premiada sea, la primera foto premiada es esta, Horizontes de Sucesos, de Cristina Lorenzo García, y la segunda, esta de María Rodríguez Cadena, de Mara Colonia.